La emergencia sanitaria causó heridas profundas en muchos niveles. Idear e impulsar mecanismos de apoyo para resistir, reinventarse, se ha vuelto esencial para todas las personas, en todos los aspectos de su vida, familia, trabajo, etc. No solo necesitamos sobrevivir, sino también seguir extendiendo nuestros aportes y capacidades en todos los ámbitos de la sociedad. Reinventarse es tal vez la palabra más popular de la cuarentena. Es común escucharla, también es normal verla como tema central de charlas y talleres, y ha ganado tanta visibilidad que muchas personas ya la consideran una expresión cliché del aislamiento. Por eso, la psicóloga Charo Rosales, gestora en desarrollo organizacional, comunicóloga y activista de derechos humanos, reflexiona sobre su significado, dándonos algunas pautas para comprenderla y reivindicarla como una herramienta fundamental para aceptar las situaciones que están fuera de nuestro control y comprender que el cambio es parte de nuestro proceso de crecimiento y comenzar la nueva normalidad tan necesaria en la recuperación del mañana. Sin duda, un gran tema para este Congreso y muy acorde con los tiempos actuales. Hola, agradezco muchísimo la invitación a desarrollar y compartir con ustedes el tema planteado. Y vamos a estar peloteando sobre 5 o 4 aspectos claves y la manera en cómo se interrelacionan entre ellos. El primer tema va a ser cambio como todos aquellos ajustes con los que nosotras y nosotros convivimos prácticamente desde que nacemos. El concepto número 2 que vamos a estar trabajando es crisis, y crisis son aquellos desajustes ahora que se suscitan a partir de los cambios que experimentamos, de manera que un cambio pequeño va a generar una crisis pequeña y un cambio grande va a generar una crisis más significativa. El otro concepto que vamos a estar compartiendo es autosabotaje, y con autosabotaje me refiero a todos aquellos autoboicots, a las autozancadillas que nos hacemos justo en el momento que menos lo necesitaríamos, en el momento que necesitamos nuestro apoyo, nuestra alianza, pero que sale como una impronta, ¿verdad?, que busca sabotear nuestros esfuerzos y nuestros sueños. Y el último concepto es cómo reinventarnos cuando ciertamente estamos pasando por transiciones que no elegimos, que son asustadoras, con cuáles recursos contamos, por dónde empezar, qué es lo que vamos a hacer. Y le agradezco que nos siga. Nuestros objetivos son varios. El primer objetivo es que usted, allá desde su oficina, desde su casa donde nos escucha, pueda ubicar específicamente de qué manera se sabotea. Y le pregunto porque todas las personas lo hacemos de alguna manera, solo que en diferentes áreas. Hay personas que en momentos de cambio se sabotean la salud cuando más salud necesita tener para enfrentar los nuevos desafíos, por ejemplo. Hay personas que no se sabotean la salud, pero resulta que se sabotean las relaciones, socializando poco, encerrándose cuando se siente mal, estando de mal humor. Hay personas que se sabotean las finanzas, el área financiera, cuando debería estar más apegado que nunca a sus hábitos de ahorro, a un presupuesto, y es cuando la angustia le lleva quizá a gastar de una manera compulsiva. El objetivo 1 es, por favor, trate de ubicar cuál es su área personal de autosabotaje. El otro objetivo tiene que ver con que podamos detectar esos pensamientos saboteadores antes de convertirse en emociones y antes también de que los convirtamos en decisiones y acciones, ¿verdad? Entonces, un pensamiento es una idea encadenada a otra. Cuando estas ideas son positivas, los pensamientos son más flexibles, más benignos, más productivos. Cuando le damos cabida a estas ideas y a estos pensamientos negativos, las emociones son de más angustia, de más temor, de más desconfianza,
Y quiero decirle algo, sí se vale tener susto ante una situación desconocida. De hecho, nos vamos a hacer una serie de preguntas como ¿será que yo voy a poder echar para adelante con la nueva tecnología? ¿Y será que yo voy a sobrevivir a esta crisis? ¿Y será que yo voy a poder con el teletrabajo y todas las nuevas plataformas virtuales? Posiblemente usted tenga todos los recursos para hacerlo, pero esos pensamientos son válidos ante una situación que para usted es desconocida, que es diferente o que es nueva. Y el otro objetivo que me encantaría es poder tener algún tipo de pista, poder tener algún tipo de información que a ustedes les ayude a tomar decisiones que sean pequeñas acciones prácticas, ¿verdad? Y no a manera de receta, que a usted le oriente a salir adelante y alcanzar sus objetivos. Entonces, habiendo dicho esto, me encantaría que conversemos sobre los cambios. Hay varios aspectos importantes sobre los cambios. Vean, el primero es que un cambio es un ajuste, es quitar, poner, reinventar, renovar una persona, una situación, un objeto. Y los cambios son la única constante en nuestra vida de personas. Desde que usted nace, desde que yo nazco, somos afectados por los constantes cambios. Los cambios de todos los días, los que son pequeños, no sé, la reunión que te pasaron media hora más tarde, el Zoom que de repente se cayó por mala señal, esos cambios chiquitillos los vamos a sobrevivir muy fácilmente y los rebotamos y seguimos adelante. Pero cuando los cambios resulta que alteran sus rutinas y resulta que alteran sus costumbres y que te ves enfrentada a tener que modificar algunos hábitos, entonces estos cambios nos generan como mucho susto, como mucha agitación, porque nos sacan del mundo conocido. De ese mundo que claro que no es el mejor, pero es el que usted conoce. Es su mundo, están sus rutinas, están sus costumbres, está todo lo que usted hace a diario, están sus rituales también. Entonces nos sacan del área de comodidad y nos obligan a transitar por un proceso que ciertamente requiere un mayor esfuerzo y a este proceso se llama transición. Otra cosa importante sobre los cambios es que hay cambios graduales y cambios súbitos. Hay algunas características que hacen que los cambios sean más fáciles de manejar y otras que hacen que sean más difíciles de manejar. Cuando el cambio es pequeño, es mucho más fácil de administrar. Cuando el cambio es grande, se nos hace más difícil de gestionar. Cuando el cambio usted lo pidió, vean, es divino, le da una sensación maravillosa de control. Pero cuando los cambios vienen desde fuera, sin nuestro permiso, nos generan una gran sensación como de desconfianza y también de agitación. Cuando este cambio es súbito, es más difícil de enfrentar, pero cuando el cambio ha venido siendo progresivo, nos da chance de irnos adaptando a estos cambios. Si el cambio le favorece en términos de comodidad, es más posible que usted lo abrace, que usted lo adopte, que usted se acomode, pero cuando el cambio nos saca del área de comodidad, este cambio muchas veces lo resistimos, aun y cuando sea beneficioso para nosotros. Y esto es importante porque a veces estamos resistiendo oportunidades, chances de crecer, de desarrollar habilidades que teníamos adormecidas, porque nos da miedo salir de esa área de confort. Hay otro tema sobre los cambios y es que proporcional al cambio va a ser la crisis que nosotras y nosotros enfrentamos. Y lo dijimos, un cambio pequeño, crisis más pequeña, un cambio más grande, pues suele generar una crisis más grande. Tenemos ahí en pantalla sobre las crisis y quisiera decir que una crisis ha sido definida como un cambio súbito, ¿verdad? Como un momento decisivo, como una dificultad que genera una serie de manifestaciones críticas
sustos, zozobra, resistencia, y que nos obliga a tomar decisiones, cosa que no es tan fácil en nuestro contexto cultural, porque las decisiones las hemos tomado como el Tin Marín de Dopingüe, como piedra, papel, tijera. Vean, esas son las maneras coloquiales, sin hacer un análisis crítico, cuáles son las opciones, qué me favorece, qué no me favorece, si esta decisión es sostenible. A veces lo hacemos en emociones, cosa que no favorece los resultados tampoco, y entonces esta crisis nos va a obligar a tomar decisiones. Sobre la crisis es importante también recalcar que genera estas manifestaciones emocionales que además son como pendulares, ¿verdad? Uno dice, abrieron las fronteras, ay, bendito sea Dios, pero qué susto que nos infecten. Entran los chiquillos a clases, qué dicha que entran porque me tenían loca, uy, pero qué susto que vengan contagiados. Entonces, este pendular de las emociones es cansado psíquicamente hablando, genera también mucha angustia y es parte de la crisis que estamos transitando. Una crisis va a ocurrir, y esto es muy importante que lo recordemos, en el momento que no nos sentimos preparadas como personas para enfrentar una situación que usted nunca había vivido. Y digo, y quiero recalcar que no nos sentimos y no que no lo estemos, sino que en ese momento de susto, cambiar y hacer ajustes, cambiar y enfrentarse a una nueva realidad nos hace sentir muy asustadas y también de alguna manera muy solas, pero créame que usted tiene los recursos, que usted ha pasado otras crisis ya antes en el pasado, que la experiencia le dice que usted ha sabido enfrentar momentos difíciles y ha salido con un gran aprendizaje, de manera que si ya usted no se murió, es posible que no se muera con nada. Número uno, o sea, ya ha pasado crisis. Y número dos, el haber atravesado esos momentos duros, lo que nos confirma es no solamente que tenemos los recursos, sino que las crisis que vengan a su vida van a ser menos asustadoras que las anteriores. Pero además eso le va a reforzar de una manera muy bonita, ¿verdad? Sintiendo que tenemos cierto control interno, que usted es una persona con confianza y eso también fortalece nuestra confianza. Estábamos hablando de las crisis y yo quisiera que vean ese cuadrillo que de alguna manera representa como las noticias, los sentimientos, todo lo que ha venido cambiando en esta pandemia. Y es que en esta pandemia todos los cambios fueron como los cambios que conversamos anteriormente. Un cambio que no pedimos, un cambio que no es pequeño, un cambio que viene encadenado a otros cambios, un cambio que nos ha sacado de todas las formas del mundo conocido, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de ir al supermercado, nuevas formas de trabajar. Y entonces, ante todos estos cambios, las emociones han sido fluctuantes. Sin embargo, lo estamos rebotando, lo estamos haciendo bien y lo vamos a hacer mejor. Sobre las crisis decíamos que generan sentimientos. Y yo le hago una pregunta para que usted se la conteste ahí donde usted esté. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué es lo que ha venido a evidenciar este COVID-19? Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunas respuestas que nos han dado algunos grupos de trabajo. ¿Cómo se ha sentido? Vean, nos hemos sentido mal, confusos, con incertidumbre, como pasando por varios duelos, ¿verdad? Por varias pérdidas. Se esfumó la normalidad que conocíamos y los hábitos y rutinas hemos tenido que cambiarlas. Ahora, ¿qué ha venido a evidenciar? Vea, una de las cosas que yo no quiero dejar pasar por alto es que esta pandemia ha venido a evidenciar lo importante de ciertos trabajos que han sido históricamente subestimados. Y me estoy refiriendo al trabajo de cuidado, al trabajo de contención, al trabajo de acompañamiento, a ese trabajo invisible, mecánico, mal pagado que hemos realizado las mujeres todo el tiempo en épocas de no pandemia, y si no, solamente vea los resultados de la encuesta del uso del tiempo del INEC del 2007, donde dice que las mujeres trabajan 3 y 4 veces más que los compañeros hombres en oficios domésticos no remunerados, en cuidado de personas mayores, dependientes y niños. Entonces, ha venido a evidenciar
que hay un trabajo que ha sido subestimado y que es un trabajo importantísimo que genera la plataforma para la economía mundial. ¿Qué otra cosa ha evidenciado? Vea, la importancia de la salud de las personas, lo frágiles que somos de alguna manera, la importancia de la salud pública en Costa Rica. Y la respuesta que ha dado y cómo se ha contenido más o menos la crisis, ¿verdad? Gracias a una salud solidaria. Pero también nos ha venido a confirmar que pueden haber diferentes formas de trabajar y mucha gente que no consideraba el teletrabajo hoy se da cuenta que realmente la gente que teletrabaja, trabaja y quizá está trabajando el doble o hasta el triple. No está viendo solamente Netflix. Algunos postulados sobre las crisis. Tarán, número 1, se fueron 2, no importa. Ok, el primero es que las crisis siempre son malas. Vea, falso. Las crisis lo que siempre son inevitables. Usted no la puede evitar, va a venir en algún momento. Algunas usted las escoge cuando usted dice, voy a ponerme a dieta, voy a hacer una rutina nueva de ejercicios. Estás escogiendo una crisis, pero hay una bonita sensación de control porque usted la decidió. O cuando usted pone un límite a alguien en la oficina, cuando usted delega, cuando usted dice, vea, esta situación está siendo injusta y yo quiero negociar, usted mete en crisis a la otra persona, pero esa crisis es buena, porque va a traer madurez a la relación, nuevos límites, nuevos pactos. Entonces las crisis no son malas, son inevitables. Postulado número 2 dice que hay que evitarlas o negarlas, ¿verdad? Como cerrar los ojos, aquí no pasa nada, para que desaparezcan. Totalmente falso. Porque el que usted evite, el que usted evada, el que usted niega, no hace que la crisis se desaparezca, sino que la crisis se agrave y que eventualmente tenga que volver a repetirla. ¿Cómo enfrentar las crisis? Es algo que nos enseñan desde que estamos chiquititas, pequeños, en la casa. Cómo se resolvían las crisis. Y hay maneras de enfrentarla y de negarla. Maneras de negarla, bueno, buscar a quien echarle la culpa y entonces sentirme agente pasiva de mi triste destino y decir, no, es que la culpa, ¿verdad? Y son cosas que hemos oído, la tienen los chinos por comer murciélagos vivos y los mercados, y uno dice, pero ¿es en serio que se está diciendo esto? Es que la culpa la tiene la gente que viene de fuera. Vean, por favor, cuando yo busco un culpable, yo me desentiendo de mi propia responsabilidad y de mi propio chance de tener crecimiento. Maneras de evadir: quejarme sin hacer nada al respecto, maneras de evadir, enfermarme cuando más energía y buena salud necesito tener, pero también hay maneras de enfrentar. Cuando yo me responsabilizo y digo cuál es mi parte de responsabilidad en esta situación. Hay maneras de enfrentar cuando yo me digo, yo no soy agente pasivo, yo tengo recursos, yo quiero, puedo y estoy saliendo adelante. Cuando yo me digo, sí, yo no lo hubiera elegido, pero esta es una oportunidad, un taller práctico para desarrollar un montón de destrezas, perseverancia, manejo de la frustración, fe, optimismo, y entonces aprovecho esta crisis. Y otro postulado muy común sobre las crisis es, y número 3, que solo sirven para hacernos sufrir. Vean, las crisis sirven para hacernos crecer. Las crisis nos ayudan a replantearnos objetivos. Las crisis nos ayudan a ver hacia adentro y a ver algunas áreas de chiniazón, de mimazón, de comodidad en nuestra vida que no nos dejan avanzar donde quisiéramos una vida perfecta, donde quisiéramos avanzar solo si los resultados son predecibles o solo en condiciones ideales, cosa que no existe porque por las condiciones ideales vamos trabajando y las vamos forjando. De manera que este postulado es falso como los anteriores. Tenemos aquí sobre autosabotaje. Y autosabotaje decíamos que es esa parte de la personalidad que nos sabotea. Podemos decir que el autoboicot, la autozancadilla, es algo que nos hacemos y que es tan inconsciente, que pasa en nuestra vida tan sigiloso, tan desapercibido, pero son como ese paquete de creencias injustas, irracionales, que te sabotean lo que la vida tiene para vos y lo que somos muy capaces de alcanzar.
La mamá de este término es Marta Baldwin y tiene el concepto ahí en pantalla. Dice que es esta parte personal que nos bloquea con ideas, con temores y con miedos. Sabe que de cosas que a usted nunca le van a llegar a suceder, pero que se vuelven muy limitantes, diciéndonos los yo no soy, los yo no puedo, los yo no merezco. Difícil de detectar el autosabotaje en nuestra vida, definitivamente es difícil de detectar porque tiene muchas máscaras muy disimuladas. Por ejemplo, la persona que dice, no, es que yo soy muy prudente, y a lo mejor lo que tenemos es mucho miedo, porque el miedo te sugiere pensamientos negativos que te limitan y ni siquiera nos damos el permiso de dar un paso de fe para tratar de hacer aquello que nos gustaría, que queremos, que nos conviene y que nos merecemos. Hay muchas personas negativas, ¿verdad?, que se escudan detrás de la prudencia y te dicen, no, yo no soy negativa, yo soy realista. Ahora, ¿será realista que usted tire la toalla antes de haber empezado? ¿Será realista que usted viva brava y resentida con la vida solo porque las cosas no salen como usted desearía? Otra de las máscaras del autosabotaje es la bondad, y aquí quisiera hacer un paréntesis para las mujeres que nos escuchan y para los hombres que tienen mujeres cercanas, esposas, parejas, hermanas, mamás, hijas, porque en nombre de la bondad las mujeres estamos colapsando en nuestra fuerza física, en nuestra fuerza psíquica, pero además estamos sosteniendo un montón de responsabilidades que no son del todo nuestras. En una familia, el equipo de trabajo de esa familia es el equipo de trabajo que tiene que asumir responsabilidades. Y en una encuesta que recién hicimos desde Rosarse Consultoría Empresarial, en tiempos de pandemia, tiene así como 2 meses, salida del horno, preguntábamos a mujeres y hombres cuáles son sus distractores y ladrones de tiempo en la pandemia. Miren, el 80% de las mujeres decían los oficios domésticos, el 60% decía el cuidado de personas dependientes, el 40% decía además tengo mala señal, no tengo el equipo requerido. El 30% decía que toda la familia crea que yo estoy disponible solo porque estoy en la casa. Entonces me piden comida, entonces me piden café. Y cuando contrastamos estos resultados con las respuestas de los hombres, fueron totalmente diferentes. Para ellos los distractores eran querer comer más de la cuenta, lo que explica que pidan más comida en vez de hacérsela. Para ellos los distractores eran que los chiquillos hicieran bulla, pero no están asumiendo los chiquillos. Para ellos una tentación era ver las noticias o revisar los chats, pero podemos ver entonces la diferencia, la brecha de género entre los unos y las otras. Cada cosa que usted hace tiene un costo, y ese costo es en energía, es en tiempo, es un costo psíquico. Y cuando lo que usted hace no le acerca a sus objetivos, ese costo se dispara. Todo lo que usted hace tiene un costo, y cuando ese costo no ayuda a crecer y ser responsables a las otras personas, ese costo se dispara. Todo lo que usted hace tiene un costo. Cuando lo que usted hace no beneficia su salud, definitivamente el costo es más alto. Y las mujeres somos buenísimas haciendo un montón de cosas muy bien hechas, pero que no deberían haber sido hechas. Eso es autosabotaje. La otra máscara del autosabotaje es el perfeccionismo. Cuando usted es una persona perfeccionista, y me sonrío porque a veces yo me pesco saboteándome de esa forma, lo que nos decimos es todo lo que hago tiene que ser perfecto, y como todo tiene que ser perfecto, usted deja pasar oportunidades de capacitación en las que no está segura que va a ser perfecta, y las deja pasar, ole, ¿verdad? Y alguien más vivo, más despabilada, las coge adelante. Cuando el patrón de pensamiento es todo tiene que ser perfecto, usted trabaja mucho en algunas áreas, pero resulta que hay otras áreas que están en total abandono, ¿verdad? Entonces, un patrón más, no sé, más leal, más adecuado, podría ser, me encantaría ser perfecta para esta ocasión, pero voy a dar mi mejor esfuerzo. Me encantaría que todo fuera perfecto, pero también entiendo que el aprendizaje es un proceso prueba-error, prueba-aprendizaje. Otras máscaras de perfeccionismo, la fatiga y enfermedad. Marta Baldwin, la autora de este tema de autosabotaje, dice que la enfermedad
es un indicador de un cambio que hemos venido negando, ¿verdad? O posponiendo. Y que el reposo obligatorio, la incapacidad que tenemos que tomar, nos obliga a ejecutar aquellos cambios que no habíamos querido hacer. Y esto a veces se da en el área financiera, en el área de las relaciones o en el área de la salud. Por último, la gente negativa que dice que es realista, que tiene visión de túnel, cuyo deporte es quejarse, hablar mal de los demás, que no son protagonistas de la vida. Y quiero decir algo, esta no es una mala persona, la persona negativa, pero sí es una persona cuya primera víctima es ella misma, porque su monólogo interno es muy saboteador. Y número 2, es una persona que aprendió a vivir la vida desde el miedo y no desde la esperanza o la posibilidad, pero podemos salir de esas áreas de negatividad. ¿Qué vamos a hacer para reinventarnos? Requisito número 1, tenemos que echar mano del optimismo. Y el optimismo es una disposición de ánimo. Vea, cuando usted sueña, cuando usted está optimista, es como si se le prendiera un dínamo interno, como si prendiera una fuerza interior muy poderosa que le llena de esperanza. De hecho, el optimismo es como el motor de la automotivación. Y yo quisiera citar a Daniel Goleman en este momento, porque Daniel Goleman dice que las personas optimistas persisten a la meta y no es que no tengan obstáculos o contratiempos. Usted puede decirse, soy capaz de esforzarme, y me gustaría que se lo repitiera. Respire profundo y dígase, prosigo a mi meta. Respire rico y profundo y dígase, pongo en práctica lo que sé. Dígase, lo logro día a día. Soy una persona que decidió tenerse paciencia. Dice Goleman que estas personas optimistas no operan por el miedo al fracaso, sino que abrazan esa esperanza. Y podemos tener algunos postulados o máximas de poder y decirnos, aquí voy de nuevo. Y voy de nuevo las veces que sea necesario. Podemos decirnos, alcanzo lo que me propongo. Soy una persona perseverante. Es que nada me va a detener. Dice también que estas personas no consideran las limitaciones o los contratiempos como circunstancias, los consideran como algo manejable, no como algo que le limita. Y yo me puedo decir, estoy pasándola mal, ciertamente me estoy ajustando la faja, esto es duro, pero esto es pasajero. Yo soy una persona con recursos para resistir la adversidad. Definitivamente cada vez me sale mejor con menos esfuerzo. Es que a mí la ayuda divina me acompaña siempre, vean, y esto baja la angustia, baja la ansiedad, cambia la química de su cuerpo, genera otras emociones y por supuesto vamos a generar otros resultados. Y estas personas entienden que la crisis no es para siempre, que esto se va a acabar, que estamos en un proceso, que estamos siendo beneficiarias de las lecciones de la vida y que yo soy capaz de reinventarme cuando así lo decida. Ok, ¿de qué forma nos ha cambiado la realidad para bien? Comparto también respuestas de diferentes talleres con los que hemos trabajado el tema. Nos hemos dado cuenta que compartimos la misma casa planetaria, ¿verdad? Y que solo tenemos una casa planetaria, así que más nos vale que la cuidemos. Nos hemos dado cuenta que los incendios en Australia sí deberían habernos importado más y que cuando se quemó la Amazonía también era nuestro problema y que los problemas raciales también tienen que ver con nosotros y las injusticias sociales y las brechas de discriminación y las brechas de género tienen que ver con nosotros y con esta casa planetaria. Otra ganancia es que el planeta de alguna forma, mientras estuvimos enclaustrados, se fue regenerando. O sea que hay posibilidad desde el cuidado, desde la conciencia, desde el reciclaje, desde el uso restringido y el proceso de qué hagamos con nuestra basura, podemos ayudar a que el planeta se regenere. Otra ganancia y esperanza es que muchas personas empezaron a retomar proyectos que habían postergado por mucho tiempo.
He visto gente terminando un idioma, terminando la tesis, empezando a sacar el bachillerato después de años de tenerlo postergado, porque todo este tiempo nos ha aterrizado con nuevas necesidades, pero también con nuevas posibilidades que usted tiene de alcanzar esos sueños. Otra ganancia, se han quebrado muchísimos egos, ¿verdad? La arrogancia, la petulancia de gente que se creía intocable en sus juicios, en su misma persona, ha tenido que hacer ajustes de prioridades. La creatividad ha florecido. Nos han ofrecido nuevos productos y ahora tenemos reuniones en Zoom y entonces tenemos conferencias y, en Meeting y en Jitsi, y usted ahora puede hacer yoga en la red. Se ha florecido la creatividad, ha surgido mucha solidaridad y quiero recalcar y recordar aquel gesto tan maravilloso que tuvieron estos 5 pueblos indígenas de la zona de Limón hace un par de meses, de su carencia, de su necesidad. Regalaron 150 racimos de plátano, 150 racimos de banano, 100 kilos de yuca, 2 sacos de limones, mecinos, pero vean, estas personas no es que eso les sobró, sino que ellos tienen pequeñas siembras en su propiedad y esto les sirve para autoconsumo y además para consumo y subsistencia local. Esos racimos de plátanos no bajaron solos de la montaña, se los trajeron al hombro hasta llegar al muelle, donde pasó una panguita, donde recogió los productos, llenaron camiones y los donaron para las víctimas de la pandemia. Y han surgido muchas, muy diversas y maravillosas maneras de solidarizarnos. Hemos aprendido el valor de la institucionalidad, a cuidar lo que tenemos, a comprometernos con la salud pública, a no estar morosos con el sistema, a saber que pagar el seguro es un privilegio, por ejemplo. Y hemos tenido tiempo también para valorar nuestras vidas, nuestra gente, un abrazo. Cuando nos podamos abrazar lo vamos a disfrutar muchísimos. Y por último, las formas de trabajo también se han reinventado. Vamos terminando y yo quisiera que usted me dijera en qué escalera siente que está en este momento. Estamos hablando de reinventarnos, ¿sí? Entonces, si usted está en la primera gradita donde dice no lo haré, ahí la persona está de berrinche, no me da la gana, porque yo no quiero. Y ahí usted va a oír todas estas frases que hablan como de actitudes obsoletas ante el cambio. Es que así soy yo, es que el que me quiera así, es que si alguien tiene que cambiar, que cambie otro. Vean, en esta gradita estamos totalmente en negación, ¿sí? No me da la gana hacerlo. En la segunda gradilla estoy como yo quisiera hacerlo, lo que pasa es que no me atrevo porque estoy asustada. Ahí nos estamos asincerando un poco y diciendo me encantaría cambiar, aunque no tengo la menor idea de cuáles son los métodos, de cómo voy a estructurar el plan, de si yo merezco, ¿verdad? Y es cuando vienen en las improntas y el autosabotaje. Recuerde por favor que el autosabotaje aparece en nuestra vida, ¿sabe cuándo? Cuando usted está al frente de una decisión que bien podría cambiarle su vida para bien, para siempre. Y ahí es cuando nos echamos a perder esa oportunidad. En la siguiente grada nos decimos, bueno, yo no sé si lo vaya a alcanzar, pero la verdad a mí me encantaría. Usted cierra los ojos, respira profundo y usted dice, qué lindo sería verme con ese título en la mano, qué lindo sería verme libre financieramente hablando, qué lindo sería verme en este trabajo que tiene mucho que ver con mis talentos, qué lindo sería verme en esta nueva manera de relacionarme. Vean, quiero hacerlo, no sabemos si podemos, pero la pulsión, el deseo está. Y cuando usted ya se pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Usted lo que se está preguntando es por planificación. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuál es la gente aliada? ¿Qué es lo que me hace falta para emprender ese plan? Y las respuestas son muy sencillas, de hecho son 3. Número 1, ¿qué? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué me encantaría? ¿Qué me fascinaría? Y el qué le habla de metas. Por favor apúntelas, porque si no las apunta se le olvida. El cómo lo voy a lograr y escribo un pequeño plan de acción
¿Y cuándo voy a empezar? Y por favor no lo postergue, porque si usted lo posterga, es posible que lo siga posponiendo. Cuando usted dice algún día nunca llega, póngale fecha de inicio. Y cuando usted dice, trataré de hacerlo, y ya tiene ideas, y ya ha hecho llamadas, y ya ha convocado aliados, y ya tiene toda esa motivación que le corre por las venas, y empieza a dar pequeños pasitos, usted lo que se da cuenta es que no era tan asustador como usted se lo imaginaba, y eso fortalece la confianza. Y ahí seguimos para arriba, hasta llegar al tope, donde decimos, sí se pudo, sí se puede, qué lástima haberlo postergado tanto, pero con estos recursos, con estas ganas, con este norte definido, decido reinventarme. En medio de la pandemia, porque la vida no es plana y todas las crisis nos dejan aprendizajes. A manera de conclusión, y solo les pido un minuto, las crisis también son buenas. El trabajo es parte de nuestra realización en medio de la crisis, porque usted tiene chance de aportar el trabajo como persona buena y honrada a una economía que mucho lo necesita. Debemos ser solidarios con nosotros mismos y con las otras personas. Algunos pasan por algunas crisis, vean, y algunos pasan por todas las crisis. Mucho tendrá que ver con cómo las manejen, ¿verdad? Y si las repiten. Y quería agradecerles y presentarles unas imágenes y que usted me diga qué palabra viene a su mente cuando ve estas imágenes. Tiene que ver con servicio, con gratitud, con interdependencia, con mujeres al frente, que están poniendo el pellejo en primera línea, que merecen nuestro apoyo en todos los sentidos. Renacer, como la canción de Juan Manuel Serrat, que dice, como el árbol talado que retoña, aún tenemos la vida, resurgiremos, renaceremos. Legado, ¿qué vamos a dejar bueno de todo lo bueno que usted tiene? ¿Cuál va a ser su huella? A las otras generaciones que le van a recordar, como la abuela Charo, como el tío Enrique, como mi hermano mayor, como aquella persona que fue un referente para mí. Nos vamos a reinventar, surgirán nuevos colores, nuevas posibilidades. Y esa es nuestra fe, nuestra convicción y nuestra esperanza. Estamos conectados con la fuente divina de vida y provisión, y juntas y juntos vamos a salir adelante. Me encantó compartir con ustedes este rato. Muchas gracias.